dice otra. ¿Acabaste la que teníamos que entregar para la Asociación de Abuelitos de San Martín? No, esta y otra cosa. ¿La colaboración con Marilol y el Socurdeu? No, esta y nueva. Pero ¿cómo que nueva? Teníamos que entregarla mañana. ¿Y la de Cogersa? ¿La de Asociación en la Defensa de los Gabiloetes? Buah, que va, mira, esa tuve que deixala aparcada porque lle que non estaba nada inspirada. Pero ¿cómo que no estabas inspirada? Acabóse el vino. Mira que tenemos que ir a la gala este sábado a la 1, que igual nos saquen el pie del telediario. Bueno, tú date tranquilín. ¿Sabes que te tengo una sorpresa? No me digas que... Metí a enfriar una botellina al gaitero. ¡Qué maravilla! Mira, yo pienso que tenemos que ir más allá. Tenemos que pensar en el mañana. Tenemos que pensar, por ejemplo, ¿La Navidad? Sí. Es que estás en todo, chica. Qué visión de negocio, qué visión del arte, qué visión de la música. ¿Qué queda vino? Queda un poco ñina ahí. Bien. Ya acabó el confinamiento, fin. Ya están los chigres abiertos, sí. Mira, si con esto no nos llamen para presentar las campanadas con laude, apaga y vámonos. Yo estoy viéndome glayar. ¡Antón, quiérete! Ay, que nos vea todo el mundo en pantalla. ¿Cómo te declaro mi amor? Mira, yo que me pongo... Ye un temazo. Este cantar deixa a las crismas de Guam al autor de las canciones de Alfredo González. Pues sí, pero ya que ya es un artista. Ya es un artista. Siempre sabes cuál es la tecla que tienes que tocar. Y ya sabes que a mí eso me presta mucho. ¿Y esa voz melguera tuya? Préstate el villancico de verdad. ¿Quieres que te lo cante a la gallina? Cántatelo. Oye, habrá turrón en la tienda. Llegaría la Navidad a la limerca. Pero ves como yo es un artista. Si yo que rimes hasta cuando no tienes que hacerlo. No puedo parar de crear. Pero escucha, le subes. Vamos a tener que comer una uva por cada fase del confinamiento. Uy, pero ¿y qué te sin todo? Hay que meter los cuartos. ¿Eh? Los cuartos van a ser primero, sí. Mira, ya que me estoy viendo hasta en Cuadonga ya, delante de la basílica, tú y yo ahí cantando con el coro de voces blancas, partiéndonos los corinos. Y bueno, con mi traje nuevo, que ni la pedrache. Y tú con una capa, una capina ahí como si fueras un superhéroe. Una capa de la cofradía de la sidra, una capa de la cofradía del arroz con leche. Uy, ¿cómo me presta a mí el arroz con leche? Cuidado. ¿Y si nos llamen para pregonar el arroz con leche de Cabranes? Que llamaron a Rodrigo Cuevas, ¿eh? Bueno, también pueden llamarnos para el Siringüelo. ¿Eh? Imagínate ahí cantando na ponte ahí en riba de la General, bueno. Y bueno, con un arnés, imagínate ahí instalándome entre la gente. Escenario volante ahí en riba la ponte la Nacional, con unos arneses y nos ahí esnalando en riba al público. ¿Y una colaboración con Chus Pedro en la Folixa? Bueno, y además, podrían llamar a Vitorí. Total, dicen que canta con tu Dios. Bueno, puede ser, pero escucha, ¿y na feria muestras de Tineu? Tineu. ¿Habrá lo más guapo que Tineu? Habrá, no, yo digo que no. Hombre, yo veo, no sé, presentando los temas nuevos en riba una empacadora o de un tractor. Buah. Bueno, a ver, está guapo, préstame. Lo que pasa es que yo diciértelo porque si tiramos para el occidente, lo mismo tenemos que hacer una canción para Vega. No, pa' Vega no. Pa' Vega no, niego, ni sabes lo, jolín. Bueno, hombre, a ver. Ya tuvimos ya el año pasado para la Spring Party y cagaron para nosotros. Y encima llamaron a Paquirrín. A ver, hombre, que puse el turón, pero va. Además, ¿no te acuerdas que nos perdimos? Que fuimos para allí y que primero tuvimos en Figueiras, luego en Castropol, luego al final llegamos a Veiga. ¿Cuántos voltes dimos, hombre? Hombre, perder, no me parece a mí que fuera lo más exacto que nos perdiéramos. Bueno, yo que, a ver, vale, y es muy peligroso ir para allá. Mira, además yo estoy viéndolo claramente. Da Veiga, vamos pa Porcía y finamos todos los shows. Na noche celta de Porcía, en mayúsculas, con todo el folquerío del país mirando pa nos y aplaudiéndonos. Y no se aplauden ni a ellos mismos. Esto ya me está a mí prestando mucho más, porque a mí préstame mucho cuando te pones así todo celta, préstame mucho los celtas.